Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Mucha lluvia en la República Dominicana, inundaciones, pero también vimos que en Villa González, ¿qué está pasando? Tal vez Grey Núñez, que es de esa zona, me puede decir qué es lo que ha pasado, quién fue que se mudó del infierno hacia Villa González, porque ahí vi que la policía detuvo una bandita terrible, con armas, óigame bien, de todos los calibres, que según la policía eran para realizar asaltos en esa zona. Pero las lluvias vimos que tal vez detuvieron a estos delincuentes y le dio la oportunidad a la autoridad a adelantársele. El, Vimos inundaciones, como dijimos, por muchos lugares, incluso edificaciones que colapsaron, entre ellos puentes, carreteras y edificios. Así es que bajo lluvia la República Dominicana y solo nos resta decirle a la población que se ponga a salvo, que no espere el auxilio de la autoridad porque las autoridades no necesariamente están en lo que deben de estar. Pero en este caso que ya dijimos al principio, queremos felicitar a la policía porque eh, nos quejamos de que los servicios de inteligencia allí como que no hacen su trabajo. Porque no entendemos cómo es que alguien, pero son muchas armas que tenían esos muchachos. Ahí incluso había una UCI, óigase bien. Y uno nos explica que hacen los organismos de inteligencia que no detectan a estos muchachos y a quienes le proveen esas armas. Pero vamos a pasar mejor a lo que, claro, no es que eso no tiene toda la importancia, porque la paz de un país descansa precisamente en que la autoridad se le adelante, le lleve un paso o dos pasos a la criminalidad, a la delincuencia. Pero vamos a analizar lo que sucedió en esta semana pasada en las Naciones Unidas, con la presencia de los mandatarios que allí asisten a nada, a gastar dinero que no es de ellos, que no lo producen ni trabajan para eso. Pero sí, por lo menos allí hubo una voz que se hizo sentir, la del presidente Donald Trump, que le recriminó a esa entidad fantasma, conspiradora de la paz de los países precisamente. Donald Trump le recriminó porque, contrario al rol que ellos deben jugar, lo que se han dedicado es precisamente a, a dislocar, a desestabilizar a las naciones, incluso miembros de esa institución, que fundada en 1948 para velar por la unificación, por la paz y la convivencia entre los países, pues por el contrario, la ONU se ha dedicado a conspirar, a crear incluso organizaciones llamadas sin fines de lucros, que lo que hacen es que invaden la privacidad de la soberanía de los países miembros de esa entidad. Pues Donald Trump precisamente le enrostraba esto, que ellos han abandonado su rol para dedicarse a torpedear a los países con el tema migratorio. Una situación difícil, señores. Óigase bien, porque los Estados Unidos se puede dar el lujo
de invertir millones de dólares, pero no es que se puede dar el lujo muerto de risa, porque miren, los países no solo se desestabilizan creándole pandillas y guerrillas y conflictos sociales. Cuando los países tienen que invertir tantos millones de dólares para repatriar a indocumentados, porque una política equivocada, emanada de instituciones como esta, tiene a los países en zozobra, pues eso también es una vía para la desestabilización. Entonces, aplaudo, por supuesto, este planteamiento del presidente estadounidense. Pero yo creía que el presidente dominicano llevaría un discurso parecido a ese. En los 10 o 12 minutos que le dan para exponer yo no sé qué, porque el presidente Abinader, cada vez que va ahí, eso es como el chivo que llevaba el estudiante a la escuela, que era el mismo siempre, aunque no se tratara de la misma materia. Pues no llevan nada nuevo, no van allí a reclamar soluciones a los problemas de sus países. Van a darse la buena vida, a gastar un dinero que no es suyo, como ya dijimos. Que yo creo que los países deberían ir pidiendo que sean sacados de ese conglomerado, porque eso no sirve para los fines que fue creada las Naciones Unidas. Entonces, pues allí vimos al presidente Luis Abinader que su mayor preocupación sigue siendo la de endeudar aún más a la República Dominicana. Y coherente también con la decisión de torpedear a las redes sociales. Porque será que ese señor no se ha convencido de que ese es un proceso que llegó para quedarse. Es que no hay poder en la tierra ya incluso que pueda sacar de circulación las redes sociales. Entonces, para eso sí el presidente Luis Abinader sacó tiempo, y para defender a Haití, para hablar sobre Haití, que lo hace todos los años, como si esa fuera misión suya. Porque yo entendía que a la ONU deben ir los haitianos a plantear sus males, pero no tienen espacio ahí, porque es un estado disuelto. Entonces, pues, ¿qué van a tener representación allí para hacerse sentir? Porque ¿quién escucha a Haití tampoco? ¿Y quién no sabe que esas Naciones Unidas también son parte de los que le crean este problema a los haitianos, nuestros vecinos? Porque son esclavos, son peones de la comunidad internacional, y lo único que hacen es desde ahí hacerle el trabajo sucio, perjudicando al vecino pueblo haitiano. Porque no es verdad que van a llevarle soluciones con el tema de la pandilla, porque ahí mandaron a la policía de Kenia. Y desde el principio dijimos, ¿a qué? A nada. Porque si no le suministran los recursos, como dijo recientemente el presidente keniano, pero ¿qué es lo que ellos van a enfrentar? Pandillas. Esas pandillas están en ventaja sobre ellos, porque están en su territorio, que lo conocen perfectamente, y con armamento que les supera. Y la ONU sabe
de dónde proceden esas armas que están llegando a manos de la pandilla haitiana. Entonces, pues yo creía que ese discurso de Donald Trump lo imitaría por lo menos Luis Abinader, pero no. Y siguiendo con Donald Trump, en este caso el Departamento de Estado. Miren, mientras Luis Abinader se promueve por ahí, retratado con el presidente Donald Trump y su esposa, y él y su compañera, su esposa también, el Departamento de Estado le está diciendo a los inversionistas que no inviertan en un país, oiga bien, donde las licitaciones son amañadas y la gana el que soborna más a funcionarios. Nada nuevo nos está diciendo el Departamento de Estado, porque qué dominicano es que no sabe esto. Pero el Departamento de Estado está hablando de la falta de seguridad, de la inestabilidad que se vive en la República Dominicana, en la presente administración. Y yo le pongo este ejemplo que dicen los medios de comunicación a propósito de lo que decíamos al principio. Miren, dice la prensa que más de 180 jóvenes han sido muertos por la policía en lo que ellos llaman intercambios de disparos. En el último que ejecutaron en una plaza comercial en Santiago, ahí parece que sí, que hubo un enfrentamiento porque salió un oficial gravemente herido, creo. No sé si estará con vida todavía, pero se dijo que había salido muy mal herido un oficial de la policía que participaba en el operativo. Pero la mayoría de esos intercambios de disparos son puros inventos de la policía. Que estoy diciendo hoy cómo ha fracasado la democracia en la República Dominicana, en gran parte del mundo. Pero vemos, señores, que en la Constitución Dominicana se preserva la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, nos encontramos con esto que denuncia la prensa. Más de 180 jóvenes pasados por las armas por parte de la policía. Y el presidente Luis Abinader, por supuesto, yo creo que no tiene nada que responderle al Departamento de Estado, que le está diciendo que las contrataciones que se hacen desde el Estado están amañadas y que estas la gana el que más soborna. O sea, allí no hay garantía para la inversión. Es lo que le está diciendo el Departamento de Estado. Aunque yo vi que la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana sale a contradecir lo que dice el Departamento de Estado. Pero yo creo que se le hace difícil a ella misma y al propio gobierno dominicano de vender una idea diferente a la realidad que está denunciando el Departamento de Estado. Porque eso lo conocemos, eso lo sabemos todos, de que la corrupción en la República Dominicana llega a un nivel insospechable. Insospechable, óigase bien. Usted tiene este ejemplo. El Consejo Económico y Social, que es un entramado
de empresarios, políticos y grupos organizados, esta gente se arroga el derecho, que también lo está criticando el Departamento de Estado, de establecer la política migratoria, la política de empleomanía en la República Dominicana, como si allí no existiera ningún ordenamiento que tuviera que ver con esto. Y precisamente el Departamento de Estado le está hablando de no solamente de extorsión y corrupción en el gobierno de Luis Abinader, sino que ni siquiera el 80-20, que es un mandato de ley del país, se cumple, porque allí se reúnen estas personas en este organismo que sustituye a la Constitución Dominicana y a sus leyes para complacer apetitos, apetencias, caprichos de ese empresariado esclavista y voraz. Usted no tiene que sorprenderse con lo que están diciendo las autoridades estadounidenses, porque es que ya sabe todo el mundo cómo el Estado dominicano ha sido suplantado, óigase bien, ha sido suplantado por una élite empresarial que traza la pauta. Pero usted es testigo de que el presidente de la República, y no hablo solamente de este señor, allí usurpa las funciones de los tres poderes del Estado. Juan Pablo Duarte, en la fundación de la República Dominicana, habló de 4 poderes, incluso ponía como en primer orden el poder municipal. Pero ¿qué resulta? Que mediante esa extorsión que está denunciando el Departamento de Estado, este señor que llega al poder se adueña del Congreso Nacional, se adueña de los municipios y el sistema judicial. De eso no hay ni siquiera que preguntarlo, porque todos sabemos que allí se emite una sentencia condenatoria respondiendo a los que se baje del Palacio Nacional. O sea, eso quiere decir que eso de 3 poderes del Estado es un mito. De realidad, solamente es si la realidad es una pura ficción. Miren esto, el presidente solo tiene que mandar leyes al Congreso para que sean aprobadas. No importa que eso lacere los derechos constitucionales de los ciudadanos, como la aprobación del Código Penal, primero de la Ley 0124. ¿Alguien puede decirle al país que ahí hay independencia de poderes? Se lo pueden decir cuantas veces quieran, pero el país no lo cree, porque sabe que la mayoría de esos políticos son corruptos, como se está denunciando, y que, como ellos se conocen entre todos, sencillamente el presidente termina convertido en un dictador cualquiera, porque esas leyes llegan al Congreso, ellos llenan un protocolo, pero ahí se aprueba lo que manda, a lo que exige el presidente de la República.
O sea, ahí no hay un equilibrio. En República Dominicana es donde mayormente la democracia ha fracasado, como estoy diciendo en mi columna de este día. Es donde mayormente ha fracasado la democracia, porque ahora no sabemos si ha sido igual, mejor o peor haber salido de la dictadura, porque en ese periodo dictatorial una figura, en este caso Trujillo, y unos cuantos colaboradores se repartían los bienes del Estado. Pues entonces, con la llegada de la democracia, lo único que se ha democratizado ha sido la corrupción, que ahora la ejerce una asociación, gente que llega al Estado sin nada y sale de ahí millonario, ofreciendo devolver una migaja de lo robado, delatando a los socios suyos para entonces no tener consecuencias judiciales. Si eso lo soporta la democracia, señores, entonces yo no sé qué significa eso. Aparte de la participación del pueblo, que tampoco participa. Porque ustedes vieron que en las elecciones pasadas, un 47% de la población no quiso participar de esas elecciones. ¿Por qué? Porque no cree en un sistema corrompido a los niveles que está denunciando el Departamento de Estado. Por eso es que le estoy haciendo un llamado a la conciencia nacional para que de aquí al 2028, si es que se puede soportar estos 3 años de Abinader con él disque gobernando, para que el país escoja a los patriotas, a la gente que está comprometida con los trinitarios, con Juan Pablo Duarte y con los restauradores. Los hay. Escuchen la voz de Ramón Leonardo, que está viejo ya, igual que yo, pero sigue defendiendo los intereses de Duarte, porque esos PLDistas, por ejemplo, que están ahí apegados a la agenda de Naciones Unidas, esa gente parece que se le olvidó con cuáles objetivos fue que Juan Bosch creó ese Partido Morado. Fue para darle continuidad a la obra de Duarte, según decía en su manifiesto, pero eso parece que lo borraron de ahí. Entonces, señores, vamos a escuchar a Pelegrín Castillo, vamos a llamar al doctor Castillo Pantaleón, vamos a llamar a Ricardo Nieves, vamos a llamar a la gente que tiene compromiso con la Trinitaria para que estructuremos un proyecto de gobierno en manos de los nuevos trinitarios. Si no, señores, la ONU va a lograr su objetivo de destruir a la República Dominicana como lo viene intentando desde hace muchísimas décadas. Yo quiero agradecer de ustedes el apoyo que nos dan en estas redes sociales y por suscribirse a nuestro canal. Gracias, estamos aquí solamente para llevar orientación adecuada, apegados siempre a los intereses de la República Dominicana y del mundo. Gracias por seguirnos.